Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí, porque lo alejé porque hablo fuerte. No quiero tampoco aturdir y que no me escuchen, pero... En primer lugar voy a agradecer al doctor Alejandro Goulet, que es el Procurador General de Mendoza, por la invitación, por la bienvenida y por haber tomado, como decían un poco ayer los procuradores, el desafío de realizar estas 30 jornadas de los ministerios públicos. A Luis Sebasco, que es mi fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los presidentes de los consejos federales que representan a todos los procuradores, el doctor Pablo López Viñals y el doctor Mario Bonjanino, que también son los que me han elegido como directora de este Observatorio de Violencia de Género de los consejos federales hace poco tiempo, hace más de un año ya, y que a partir de eso hemos realizado las 6ª jornadas de violencia de género en la ciudad de Buenos Aires en el mes de junio, también con la presencia de todos los procuradores. A Rosana Dottori y a Gerardo González de la organización, que me han brindado un recibimiento con cariño y con dedicación. Tengo que decir también que es muy grato para mí que me hayan pedido hablar en estas 30 jornadas sobre un tema que, para decirlo ya de entrada, me cambió como fiscal, me cambió mi perspectiva como fiscal, como persona y sobre todo como mujer, en las relaciones con mi familia, en las relaciones con mis hijos. Y ya yendo directo al título de la charla, mitos y prejuicios en el tratamiento de las víctimas de violencia. El que agarra el programa, no sé qué les habrá pasado a ustedes, pueden decir, uy, ¿esto qué va a exponer una fiscal? Una fiscal que tiene que conocer las normas y aplicarlas. Eso es lo que nos enseñaron en la facultad. Yo me recibí acá con todo el currículum, bueno, esa parte. Me recibí de abogada, bastante joven, después me especialicé en Derecho Penal y Ciencias Penales, aprendí mucho de dogmática jurídica, que era lo importante, lo que yo tenía que saber como fiscal. Pero nunca me capacité en perspectiva de género hasta el año 2010, que ahora vamos a ver justamente lo que voy a explicar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando fue integrada por 2 mujeres, decidió crear la Oficina de la Mujer y esa Oficina de la Mujer decidió capacitar a operadores judiciales. También lo ha hecho, y eso no puedo dejar de decirlo, y fui capacitada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en su momento a cargo del doctor Garabano, y también a cargo del doctor Sebasco, que ha continuado con las capacitaciones fundamentales en esta materia. Pero esto que vemos en el título, mitos y prejuicios, ¿por qué no llamaron a una psicóloga? ¿Por qué no llamaron a una asistente social, una socióloga, para hablar de los mitos y prejuicios? ¿Qué puede saber una fiscal? Bueno, qué poco jurídico. Esta charla no es jurídica, en principio aparentemente es poco jurídica. Bueno, vamos a ver que no es tan así. Tenemos que tomar como premisa que se debe considerar a la violencia como un asunto de políticas públicas y de derechos humanos. Mantener esta problemática en la intimidad del hogar es lo que posibilitó que siguiera vigente durante tanto tiempo. Y además esto es lo que se comprometió el Estado argentino, a considerar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver que el Estado argentino suscribió estas 2 convenciones, que las voy a mencionar rápidamente, pero son fundamentales. Estas 2 convenciones están específicamente direccionadas a la protección de los derechos de las mujeres. Son CEDAW
que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es un instrumento de Naciones Unidas, y Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es un instrumento de la Organización de Estados Americanos. Ambos instrumentos forman parte de lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en nuestro país adquieren una relevancia importantísima, ya que son derecho constitucional. Forman parte, como dijo López Viñals hoy a la mañana, de esos compromisos asumidos por el Estado y que vamos a ver a qué nos obligan. ¿Por qué es importante conocer estas convenciones? Porque tienen contenidos que son determinantes a la hora de la defensa de los derechos de las mujeres. La CEDAW contiene una definición de discriminación contra la mujer, y la importancia de esa definición es porque apunta no solamente a las diferencias o desigualdades de derecho, sino de hecho. ¿Qué quiere decir? Que mira tanto la ley como la práctica. Esto es importante porque hoy día existen muchas realidades en las que las normas ya no consagran desigualdades entre varones y mujeres. Sin embargo, la aplicación de esas normas, la práctica, conduce a desigualdades de hecho. Eso es lo que vamos a ver. El artículo 4 de la CEDAW estipula que los estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todo acto de violencia contra las mujeres, perpetrado por el Estado y por los particulares. Y esto es lo relevante, porque se deja de considerar a la violencia como un asunto privado, la primer premisa, la primer filmina, y ajeno al Poder Judicial. ¿Qué decíamos siempre? Esto es un asunto privado. Tienen que haber políticas públicas, pero las políticas públicas, nunca hablábamos de las políticas públicas, de la política criminal de la que habló Garabano, o de la que habló Goulet. Siempre hablamos de la política pública del Ejecutivo, más leyes, le tirábamos la pelota a otro poder del Estado. Y este derecho, dice la CEDAW, invade los distintos aspectos de la vida de las mujeres, el público y las relaciones privadas. Ese asunto privado, esa amenaza dentro de las cuatro paredes que nunca se investigaban. La Convención de Belén do Pará fue pensada específicamente para atender las cuestiones de violencia contra las mujeres. Y es muy importante porque ofrece herramientas en su texto. Y acá vamos a ver ese límite entre lo jurídico, lo no jurídico, el mito, el prejuicio. ¿Qué dice? Define a la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y la considera una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y esto nos ayuda mucho a avanzar, mucho camino, cuando tenemos que explicar las razones por las cuales las mujeres somos sometidas a violencia de género. ¿Cuándo van a crear la comisaría para el hombre? Al hombre no le pegan. Y Belén do Pará contiene el reconocimiento explícito del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Es un derecho humano fundamental, como cualquier otro derecho humano que nos habían enseñado en la facultad, que nos enseñaron en la facultad o que repetimos siempre como abogados, como defensores, como fiscales. Ahora vamos a ver. ¿Y qué reconoce Belén do Pará? A ser valoradas y educadas libres de estereotipos o mandatos sociales. Este es un reconocimiento que debe iluminar y debe direccionar el trabajo de todos los agentes protectores de derechos.
Como consecuencia de este reconocimiento, el Estado tiene deberes que cumplir. Y esos deberes tienen que estar direccionados a asegurar servicios y prácticas que garanticen a las mujeres el goce de esos derechos. Hoy también se habló, cada charla, que fui a todas porque interesantísimas, anotaba cosas que servían para la mía. Hoy López Viñals habló también de las modificaciones, a veces muy resistidas, por ejemplo, de la ley 24660, de la ley de ejecución penal, cuando ahora exige, o parece exigir, el Congreso parece exigir a los liberados condicionales el uso de los dispositivos de geoposicionamiento, de la vulgarmente conocida como tobillera. Y eso también, como en todos los casos, yo no sé si en todos los casos, pero sí es fundamental en los casos de abusos sexuales, en los casos de violencia de género. Hasta hace poco, vamos a ver cómo se interpreta esa norma, pero hasta que esa norma existe, los tribunales orales en Buenos Aires, los jueces, otorgaban libertades condicionales sin ningún tipo de control. Yo tengo casos de amenazas en los que el liberado condicional, bajo caución juratoria, porque a veces cuando las penas son cortas salen excarcelados, bajo caución juratoria, sin ningún tipo de control, salen de la cárcel directamente a amenazar a las víctimas. Directamente a amenazar a las víctimas. Esta modificación, a mi criterio, y en los casos de violencia de género, es fundamental. Y es una obligación y un deber del Poder Legislativo sancionar y crear esta norma y del Poder Judicial aplicarla, no resistirla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, hace una interpretación del artículo 8 de la Convención de Belén do Pará y dice que los estados deben realizar medidas que impliquen un progreso en la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Y en el marco de este concepto, ¿qué exige la Corte? Actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Adoptar medidas jurídicas que protejan efectivamente a las mujeres de sus agresores. Esta medida, la libertad condicional monitoreada, pensemos que todavía siguen cumpliendo pena. Y abolir o modificar normas y prácticas jurídicas que perpetúen la violencia contra las mujeres. Esto lo vamos a ver específicamente en los mitos y los prejuicios. En el marco de este concepto, también la Corte exige a los estados capacitar a todos los actores judiciales, policiales y a los auxiliares de la justicia, introduciendo la perspectiva de género en la investigación. Y hace una distinción, exigiendo que la capacitación no se refiere exclusivamente a la mera información y transmisión de contenidos. No se trata simplemente que los operadores judiciales conozcan las normas. Específicamente dice que la capacitación debe estar dirigida a la adquisición de capacidades que permitan a los operadores y operadoras distinguir e identificar aquellos aspectos que tienen que ver con la discriminación de género en la vida cotidiana de las mujeres. Esa adquisición de capacidades es la perspectiva de género. Es adquirir una capacidad y no un mero conocimiento normativo. No sirve de nada que yo estudie de memoria las convenciones, Belén do Pará y la CEDAW, que las aprenda de memoria, el artículo 8, y lo recite, que sepa muchísimo de dogmática jurídica
que haya estudiado 10 años, un poco al cohete eso, porque ahora lo vemos en la realidad de la oralidad y del sistema adversarial, que lo importante que es conocer a las víctimas, lo importante que es hablar, escuchar, y esa es la prioridad. No digo que lo otro no sea importante, pero eso no lo teníamos como prioridad. Introducir la perspectiva de género en la argumentación jurídica y en las decisiones judiciales no es una moda, no es una exageración. Es una obligación para los tres poderes del Estado. Y específicamente a nosotros nos atañe al Poder Judicial y a todos los operadores judiciales. Jueces, fiscales, defensores, asesores de incapaces. Un defensor sin perspectiva de género, un defensor con prejuicios, un defensor que utilice los clichés que tradicionalmente estamos acostumbrados, es un exabrupto del momento, la víctima es una loca, mentirosa, manipuladora, lo único que le interesa es la plata, es una puta. Es un defensor sin perspectiva de género, y que lo que va a hacer, en definitiva, va a ser hundir más a su defendido. La defensa también tiene que tener perspectiva de género y tiene que, a mi criterio, defender al imputado sacando y saliéndose de esos prejuicios, porque no sirve y además hace que la violencia se incremente, que afiance y que se ponga, bueno, es una mala madre, que potencie la violencia, porque sabemos también que en la violencia doméstica, ya vamos a hablar de eso, que dentro de la violencia de género es una de sus manifestaciones y para mi criterio es una de las manifestaciones más crueles de la violencia de género, porque es la que sufre la mujer dentro de las cuatro paredes, esa violencia doméstica que sufre la mujer, de la que es muy difícil salir. Sabemos que la mujer perdona, vuelve a abrir las puertas al agresor y la violencia va increyendo. Entonces, acá la actividad de la defensa, que sin dejar de defender al imputado, por supuesto, con todas las garantías, pero acá es muy importante que tenga perspectiva de género y ayude al imputado a rever sus conductas. Porque la denuncia, empieza la denuncia por amenazas y todos sabemos que esa amenaza puede terminar en un femicidio o en delitos más graves. O ya existieron delitos más graves y la mujer denuncia después. Eso vamos a verlo. Aunque es un paso fundamental, la sola aprobación de leyes no alcanza para combatir la violencia de género. No sigamos pidiendo leyes al Congreso, no sigamos pidiendo respuestas al Poder Ejecutivo. Tenemos que empezar a actuar nosotros, el Poder Judicial. El lugar de subordinación que todavía ocupan las mujeres en la sociedad y en las relaciones de pareja son el caldo de cultivo para que prospere la violencia. Esto es lo mismo que venimos diciendo, pero lo quise enmarcar en las normas internacionales, supranacionales, para que no nos tilden a las defensoras de este derecho humano, a todos, de poco jurídicas, o de poco jurídicos. Para combatir la violencia no solo hay que conocerla, sino reconocerla. Reconocerla es adquirir esas capacidades que nos exigen los tratados internacionales, que nos exige la política criminal. La política criminal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es capacitar a los operadores judiciales en perspectiva de género. La política criminal de los procuradores de los consejos federales, tanto en cabeza de López Viñals como de Bonjanino, es capacitar a los fiscales en perspectiva de género. Todos los que trabajamos en los casos que tienen que ver con violencia de género y los otros también, porque esto nos va a hacer mejor personas.
Este derecho humano fundamental a una vida libre de violencia forma parte de la perspectiva pro persona. Es un derecho humano fundamental. Y abogados que han trabajado en derechos humanos, hace poco hicimos las jornadas en Buenos Aires de violencia de género, vino el doctor Salvioli, que es un especialista en violencia de género, fue integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él dijo: yo trabajo en derechos humanos desde toda la vida, pero cuando adquirí perspectiva de género me di cuenta que verdaderamente no trabajaba en derechos humanos hasta que no tuve perspectiva de género. Y él también hace un mea culpa y también dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un principio no tenía perspectiva de género y después la fue adquiriendo. Eso nos pasa a todos. Esto de machismo, feminismo, todos somos machistas porque todos fuimos educados en una cultura patriarcal. Y no está mal decir, sos machista, no hay que ofenderse por eso. Yo me considero machista en muchísimas cosas, en muchos aspectos de mi vida. Y los quiero cambiar. Me cuesta horrores porque fui educada en una cultura patriarcal y no puedo renegar de eso porque es la realidad. Pero también me considero feminista porque defiendo el derecho humano fundamental a una vida libre de violencia para las mujeres. Y todos tenemos que ser feministas en ese sentido. Y dejar de cuestionarnos vulgarmente así, las feminazis y que es una moda, es una exageración. Ese concepto también lo dijo Salvioli en esa jornada. Yo reproduzco lo que dicen los expertos realmente. ¿Cómo vamos a decir feminazis a las mujeres que lo único que quieren es reivindicar un derecho humano fundamental que además ya fue reconocido por la propia República Argentina? Nos obligamos a eso. Forma parte de la política criminal, de los ministerios públicos. ¿Cómo vamos a decir feminazis? Salvioli dijo, tan ridículo es ese concepto, que ¿cuál es el holocausto que pretenden las mujeres? ¿Que los hombres se planchen sus propias camisas? O sea, no podemos comparar una mujer que pide por un derecho humano, las manifestaciones, que piden eso, políticas públicas. Y para nosotros también tenemos que tener políticas públicas, que es la política criminal. No las podemos comparar con los nazis del holocausto judío, por favor. Pero se hace eso. Cada vez que hay una marcha salen los chistes, salen... Sí. Y todas son, por eso dije que yo... Sí. Eso yo lo voy a hablar. Ahora vas a ver que voy a contar todo eso. El concepto de sororidad, que nosotros en el observatorio lo decimos, esa ayuda que nos tenemos que dar entre mujeres. Las mujeres también fuimos criadas también mucho para criticarnos, siempre estamos criticando a las otras. Cómo está vestida, si también, si la decimos por un lado, las mujeres tenemos derechos y después, ay, mira la pollerita corta que se puso. Bueno, somos las principales acusadoras entre nosotras y somos muy machistas. Claro. Yo disfruto, me provoca una adrenalina lindísima y grata estar en una sala de audiencias. Disfruto de mi rol de fiscal mucho más que antes, ahora que defiendo este derecho humano y que entiendo un montón de los mitos y prejuicios que vamos a ver. Y no disfruto para nada estar en una sala de jardín de infantes escuchando a una maestra. ¿Qué deben estar pensando? ¡Qué mala madre! Pobres chicos, pobres los hijos. Pero si yo fuera varón y digo que disfruto estar en una sala de audiencias y no me gusta estar en el colegio, en las reuniones de padres, no piensan que soy un mal padre. O si soy un procurador. Estaban todos los procuradores en la apertura, me parece bárbaro. Y dicen, a mí me encanta trabajar y trabajo. Bueno, qué buen proveedor, es qué buen trabajador. Y nadie lo va a tildar de mal padre. Y ahora nosotras nos tildan de mala madre. Lo primero, lo veo en todas las causas, en todos los casos.
La defensa del imputado o lo que manifiestan es una mala madre, es una loca, es una mentirosa, lo único que quiere es plata. Y eso también es lo que piensa la sociedad. Pero bueno, sigamos porque... Las estadísticas muestran que el adulto masculino es quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso y son las mujeres y las niñas las víctimas más comunes de violencia. Esto es para directamente plantearlo así. La violencia de género es la violencia contra las mujeres. Basta de la comisaría del hombre al hombre. Yo conozco un caso que la mujer es una maldita. Son las excepciones. Las estadísticas lo dicen, por eso se juntaron los países y firmaron los tratados internacionales direccionados específicamente a la protección de los derechos de las mujeres. Parecía que no estábamos incluidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que después se habló de derechos humanos. Pero bueno, 85-90% las víctimas somos mujeres. Según datos de Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente en manos de su compañero sentimental. La violencia de género es la principal causa de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo, por delante de las muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tránsito o las guerras. Los especialistas dicen que la cifra sea mayor no quiere decir que haya más víctimas, sino que la sociedad es más consciente de que eso es violencia de género. Esto es una pregunta, yo lo puse porque muchas veces preguntan esto. ¿Qué pasó? Ahora, no, bueno, ¿qué está pasando? Que nos estamos dando cuenta de que lo que sufrimos en nuestras casas, de lo que sufrimos... Además me olvidé también, para la defensa hay muchas mujeres que sufren violencia de género que son obligadas, porque no pueden salir de esa violencia, a cometer delitos, por ejemplo el tráfico de estupefacientes, las mujeres que son mulas. Hace poco me han comentado un colaborador mío que está haciendo una maestría en violencia de género, que una fiscal en Rosario pidió la absolución luego de la alegación de la defensa en este sentido de una mujer que había sido mula y había sido obligada por su pareja. Bueno, por eso, tener perspectiva de género, investigar en ese caso la violencia sufrida por esa imputada del delito de tráfico, fue muy efectiva al momento de lograr la absolución de su asistida. Por eso la perspectiva de género no es algo que tenemos que saber solo los fiscales para acusar. Tenemos que saberla todos para defender y también asesorar a los menores, y eso también vamos a hablar. Pero no quiere decir que haya más. Yo creo que siempre hubo, o debe haber habido terriblemente. Antes las internaban a las mujeres. Como eran locas, los hombres directamente las internaban. Ahora la ley cambió y por suerte no es tan fácil internarnos. Entonces, esto es porque la mujer entiende, la mujer sabe, la mujer probablemente el avance judicial y el logro de condenas, la sanción del femicidio, hace que muchas mujeres, la vecina le diga, bueno, denunciá. El otro día vino una mujer con su empleada doméstica. La empleada doméstica fue la que la ayudó a ella a decidirse, bueno, porque era después voy a contar el caso terriblemente circular, y no lográbamos que la mujer pueda salir, pueda separarse. Bueno. No quiero olvidarme de nada. Esto también es muy importante. Antes de ir, perdón. Quiero ir acá. Bueno, voy a quedar acá y voy a decir esto igual. Cuando hablábamos de la obligación y de la prevención y de la obligación del Poder Judicial y la obligación de los fiscales, acá, la Corte Interamericana, y esto para situarlo en el marco jurídico, en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, también dijo que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico para proteger a la mujer. Y si los fiscales y los jueces no lo hacen, puede acarrear responsabilidad internacional. Y eso es lo que le pasó a Brasil en el caso María da Peña. Lo cuento rápido, pero lo saben. Brasil, o sea, no cumplir con esos compromisos acarrea responsabilidad no solo de la Argentina, sino también de los operadores judiciales que no lo hacemos, los jueces y los fiscales.
Por eso no es una moda y no es una exageración. Vamos a tener que empezar a responder, ya estamos respondiendo, como todos los países de la región, si no cumplimos con estos compromisos. Y campo algodonero, hay muchos fallos de la Corte Interamericana. Pero campo algodonero también habla de la obligación de prevención. Esa obligación que yo dije de prevención para el Poder Judicial, para los 3 poderes del Estado, pero para el Poder Judicial en particular, que es lo que nos atañe a nosotros hoy, tiene 2 momentos. Una es la obligación de prevención, que puede ser general o directa. ¿Y cuál es esa? Son las políticas públicas desarrolladas desde el Estado para garantizar educación, transformación cultural y conocimiento de ese derecho humano. Y acá está la política criminal de la Fiscalía, que dije, pero me salí del repertorio, la política criminal del Estado, la capacitación, porque también muchos pueden decir, y lo siguen diciendo, que esta cuestión escapa al derecho penal porque es una cuestión cultural, como usted dice, doctora, que es cultural, que a usted le educaron así, que le dieron la muñeca antes de poder caminar, para cuidar a los bebés. Esa es el primer momento de prevención, y eso lo dice la Corte Interamericana y eso lo dicen los compromisos internacionales. Y estamos todos de acuerdo con eso. Hay que hacer una transformación cultural. Tenemos que empezar a educar diferente. Y eso, sí, es verdad que le corresponde al Poder Ejecutivo. También nos corresponde a nosotros en el tema de capacitación a los operadores judiciales. Pero después de eso, ¿cuál es el segundo momento de prevención que habla Campo Algodonero y que habla la Corte Interamericana? Es la prevención que se conoce después de la denuncia. O sea, la prevención después que se conoce, el factor de riesgo existente. Eso se llama prevención específica. Es la obligación, la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de reforzar la debida diligencia. Esa debida diligencia que tenemos, ese compromiso de debida diligencia que asumió la Argentina y el Poder Judicial, se ve reforzada después de la denuncia. Ya sabemos que la mujer era violentada, amenazada, golpeada, y de todas maneras archivamos el caso, de todas maneras no investigamos el caso. Se nos complicó investigar este caso. Es el segundo momento de la prevención, luego de la denuncia, tratar como delitos la violencia sufrida por la mujer dentro de las 4 paredes. La violencia que sufre la mujer en la trata, no solamente para la violencia doméstica, en todos los delitos que tienen que ver con violencia de género. Y eso hace poco se consideraba complicado, o teníamos en la trata el tema del consentimiento. ¿Pero por qué? Porque en el fondo seguimos considerando a la familia como el bien jurídico a tutelar. Pensemos eso. Pensemos, yo como fiscal me enfrento todos los días, nosotros en la ciudad tenemos el avance de tener un sistema acusatorio puro, adversarial, donde necesariamente tenemos que hablar con la víctima, el caso lo tenemos que conocer a través de la víctima para poder, como dijo Ise Vasco en su charla excelente, planificar la teoría del caso de la Fiscalía. La teoría del caso de la Fiscalía va a ser, y en muchos casos se repite, primero y principal, creerle a la víctima, pero no como una posición ideológica. No, porque yo estoy a cargo desde el año 2011 de una fiscalía especializada en violencia de género, y acá mis colaboradores no me van a dejar mentir. Creo que en ningún caso hemos decretado, hemos investigado y hemos advertido que la víctima miente. Eso es un prejuicio y un mito que hay que desterrar. Las víctimas no mienten. Si el fiscal investiga el caso con perspectiva de género, nos vamos a dar cuenta que no mienten y en muchos casos minimizan. Pero si seguimos teniendo a la familia, si los jueces siguen pensando que
el niño que vive violencia en su casa y que es testigo, primero me preguntan, pero ¿la amenaza era dirigida al niño o a la madre? Fue dirigida a la madre, pero el niño estaba upa de la mamá. O sea, bueno, pero entonces no es víctima, porque si no dijo que lo iba a matar al niño, dijo que iba a matar a la madre, el niño no es víctima. Bueno, entonces el niño se tiene que relacionar porque tiene derecho a tener un padre. Bueno, si seguimos con esos mitos, con esos prejuicios, esa necesidad de un padre a toda costa y a todo riesgo, no vamos a poder avanzar ni en la investigación ni en la lógica. Un padre violento, un padre abusador, no puede ver al hijo. Un hijo necesita separarse de un padre violento. Y los jueces les cuesta darse cuenta de eso que es tan obvio. El derecho humano a proteger es el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, y de sus hijos también. No es el derecho a la familia, a la sacralización de la familia. Me parece bárbaro el matrimonio, me parece bárbaro que los padres se lleven bien, pero cuando hay violencia, nosotros no podemos seguir diciendo que es un asunto privado, que ella se lo buscó, que ella lo eligió, que nosotros lo vimos y tenemos que investigar porque son delitos los que se cometen. Bueno. Vimos que la violencia doméstica es la manifestación más cruel de la violencia de género porque es aquella que se ejerce por un integrante del grupo familiar y daña la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica y la libertad y afecta el pleno desarrollo de las mujeres. Es abrumadoramente iniciada por el hombre e infringida sobre la mujer. Y solo en casos excepcionales las mujeres se defienden y los hombres resultan heridos o muertos. Y en esos casos no se preocupen que la justicia se ensaña con las mujeres y las condenan a todas. Recién ahora se está revirtiendo eso, pero hasta hace muy poquito que la madre le pegue a un hijo, que la madre es mucho más grave que un padre le pegue a un hijo, para la sociedad y también para la justicia. Y dicha violencia no es un hecho aislado, es estructural. Quiere decir que es un mecanismo de control sobre las mujeres que se construye sobre la superioridad masculina y la inferioridad femenina, sobre roles, mandatos y expectativas estereotipadas según el sexo. ¿Cómo nos afectan esos mandatos a las mujeres? ¿Qué pasa si no cumplimos con esos mandatos? Y esos mandatos, esos roles, ¿qué es lo que nos educaron? A mí también me educaron así, a mí me dieron una muñeca, un bebote para cuidar antes de poder caminar. A mi hermano no le dieron un muñeco, le dieron la pelota. Bueno, ellos, me hubiera encantado jugar al fútbol. Pero bueno, en mi colegio no había fútbol, no había nada. Ahora sí, por suerte, vamos cambiando, vamos progresando, pero igual falta muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Cómo afecta eso a las mujeres? Lo vemos en los casos, lo vemos en los casos. Las mujeres que no cumplen el rol de madres, que no van a las reuniones de padres, que no cuidan a sus hijos, que no cumplen con esa tarea doméstica, son malas madres. Y los hombres también tienen una carga, porque si el hombre no es el mejor proveedor, va a ser un fracasado. Nosotras mismas vemos un papá que va a buscar a los chicos al colegio y decimos, no, trabaja. En cambio, si la mamá lo va a buscar, nos parece que es lo lógico. Las maestras, bueno, todo lo que ustedes ya saben, pero eso que saben y que les puede parecer poco jurídico, que bueno, que eso no es jurídico en sí, pero repercute en el tratamiento de los casos. Esos mandatos de género son transmitidos a través de la educación recibida, son aprendidos y reproducidos por varones y mujeres. Estoy totalmente de acuerdo que las mujeres somos las principales reproductoras de la educación machista. Por eso digo que para mí fue un antes y un después, porque yo tampoco le di a mis hijos varones muñecos y tampoco le di a mi hija mujer una pelota. Reproduzco la educación que me dieron a mí.
Ahora son un poco más grandes. Por lo tanto, ¿qué pasa con que se reproduzcan y vayan de generación en generación? Pueden y deben ser deconstruidos, pero para hacerlo tenemos que verlos, tenemos que visibilizarlos, tenemos que darnos cuenta del daño que causa y empezar a educar en igualdad. Y ahora vamos de lleno a los mitos. Es un mito que los casos de violencia son escasos y no presentan un problema tan grave. En el 50% de las familias existen situaciones de violencia, muchas veces calladas, muchísimas veces no denunciadas, muchas veces, bueno, no llegan a ser delitos, pero son maltratos también graves. Es un mito que la violencia familiar es producto de algún tipo de enfermedad mental. En realidad, solo en menos del 10% de los casos es ocasionado por personas con trastornos psicopatológicos, el alienado mental. Pero a la vez vemos que la sociedad, y a veces nosotros mismos decimos, bueno, es un enfermo. ¿Cuántas veces decimos es un enfermo? Siempre. Pero un enfermo desde el punto de vista jurídico es un inimputable. Y ya sabemos que ahora las medidas de seguridad no es lo mismo. Entonces, esto nosotros lo podemos entender, pero es importante que lo entienda también la sociedad, los testigos, después vamos a ver, la propia víctima dice que es un enfermo. La víctima denuncia, o muchas veces los delitos son flagrantes, y después se retracta y justifica al agresor. Es un mito que la violencia familiar es un fenómeno que solo existe en las clases sociales más carenciadas. La realidad, la violencia familiar se da en todos los niveles sociales. Esto es un mito. Yo tengo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la villa, ahora tenemos que decir barrio 31, porque se está tratando de urbanizar, y Recoleta. Y les puedo asegurar que tenemos casos gravísimos de mujeres que cumplieron su rol de madre y nunca pudieron salir a trabajar y son muy vulnerables y no tienen recursos para separarse del agresor. Las mujeres de la Villa 31 son atravesadas por muchas vulnerabilidades, son pobres, no tienen la misma educación, pero a la vez son mujeres que tal vez trabajan y tienen más recursos para poder salir de la violencia. Esto es un mito, que venga una mujer con dinero a hacer una denuncia y que nosotros le respondamos o creamos que lo único que le interesa es la plata que el señor con sangre, sudor y lágrimas, que trabajó toda su vida, pudo conseguir. Eso es un mito y un prejuicio y estamos justificando delitos que se cometen dentro del hogar con esta burda creencia de que la mujer busca plata. No es así. Y se los puedo decir que en nuestros casos tenemos muchas mujeres con un nivel económico alto que han tenido que irse a vivir a un ambiente en otro barrio para poder salir de la violencia. Y no es lo que hay que hacer. Tienen derecho a no ser discriminadas y tienen derecho a mantener su mismo nivel de vida. Eso es la lógica. Si fuera al revés no lo dudaríamos. Es un mito que el consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas. En realidad el alcohol puede favorecer la conducta violenta, pero no la causa. Y esto también lo dicen las víctimas en los casos. Él se droga, él toma, y eso hace que sea violento. No. La violencia se agrava por el consumo de alcohol y drogas. Esto lo dicen los especialistas, no lo digo yo. El alcohol y la droga no causa la violencia, incrementa la violencia. No podemos justificar el agresor diciendo que es porque tomó. Eso es un mito y un prejuicio. Otro mito es que si hay violencia no puede haber amor en una familia. En realidad el amor coexiste con la violencia, de lo contrario no existiría el ciclo. A nosotros nos han educado con esto, a las mujeres, casarse, tener hijos, cuanto más hijos mejor madre, cuanto el príncipe azul. Y muchas veces el violento, nosotros también lo sabemos por experiencia, el agresor tiene doble fachada, se presenta como encantador, es como un estafador sentimental y atrapa a las mujeres.
eso lo vemos también repetido. Nosotros decimos, uy, este caso es de libro, como decir, es un caso que es igual. Son encantadores, atrapan a las mujeres, nos educaron con estos refranes, porque te quiero, te aporreo, y los repetimos. Entonces, como justificando la violencia por amor. Y el tema de los crímenes pasionales, que bueno, la sanción del femicidio, que muchas veces los juristas critican, no me voy a meter en eso, pero yo lo que les puedo decir es que con la sanción del femicidio por lo menos se dejó de hablar de crímenes pasionales, y ahora los medios de comunicación hablan de femicidios. Porque hablar de crimen pasional hace que se justifique el crimen por amor. Al hombre se le va la mano, tiene ese deseo irrefrenable, el hombre es como un animal. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No se puede controlar. Acá también una amiga, no sé si está ayer, me daba un poco el caso, desde Monzón, las mujeres, ¿dónde está acá? Yo no estoy de acuerdo con, bueno, está bien, después hablamos. No, porque desde Monzón las mujeres empezaron a, bueno, ya tomaron la manija y no las para nadie. O sea, está bien, yo te entiendo, mi amor, obvio. Lo que pasa es que... Sí. Sí. Bueno, esas preguntas ahora me las hacen todas después, pero yo creo que si indagamos en ese hombre arañado vamos a encontrar una mujer que se defiende. Esa es mi opinión. Bueno, esa es mi opinión. Pero bueno. Otro mito. A las mujeres que son maltratadas por sus compañeros les debe gustar. De lo contrario no se quedarían. A las mujeres les gusta que les peguen, también lo hemos escuchado muchas veces. La realidad es que una mujer maltratada presenta sentimientos de culpa, de vergüenza, y eso le impide pedir ayuda. Además, vamos a ver todas las razones de índole emocional, económicas, la dependencia económica, que les impiden salir de esa situación. A ninguna mujer le gusta que le peguen. Eso del sadomasoquismo y todo también es un mito y un prejuicio. Es un mito que las víctimas de maltrato se lo buscan, la responsabilidad de la conducta es de quien la ejerce. Muchas mujeres dicen, yo miré, tal vez, doctora, él interpretó mal porque yo miré al amigo, yo miré al hermano. Bueno, se autoculpabilizan las mujeres, se echan la culpa a ellas mismas para justificar la agresión. El abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros y el atacante es un desconocido. Esto es un mito. En realidad, el 85% de los casos ocurren en lugares conocidos o en su propia casa. Hoy también hablaban esto de la política criminal, de las modificaciones al Código Penal, de ver otros tipos penales, de analizar el tema de los delitos cometidos en contextos o agravarlos en contextos de violencia de género. Está muy bien, pero me parece bárbaro y un progreso, pero nosotros podemos, teniendo perspectiva de género, investigar casos, y vamos a ver qué se pueden hacer ahora. Casos ahora que se desechan automáticamente, dicho contra dicho archivo, con los tradicionales clichés, es un exabrupto del momento, o las violaciones cometidas dentro del matrimonio, que de eso no se habla directamente. Bueno, hay otro mito, que el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. La realidad, el maltrato emocional provoca consecuencias muy graves desde el punto de vista del equilibrio emocional. Estos son las amenazas. Las amenazas, a ver, la realidad es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no eran investigadas, y eso que nosotros tenemos una competencia acotada, y utilizábamos
esto también lo explicó hoy el doctor Sebasco y es interesante, la ciudad, nuestro Código Procesal, acusatorio puro y adversarial, tiene una herramienta que es buenísima, que es la mediación penal. Entonces, por un lado, los fiscales, yo soy fiscal desde el año 2003 y hago un mea culpa. Desde el año 2003, durante varios años, no digo que no investigábamos ninguna, pero todas las amenazas en los contextos de violencia de género dentro de las cuatro paredes, ni se hablaba de violencia de género, y se resolvían, la verdad, un poco con este cliché. Dicho contra dicho archivo, venía la mujer, que ahora vamos a ver las características que tiene la mujer que sufre violencia, a mesa de entradas, la atendía el último pinche, como le decimos nosotros, eran eyectadas directamente de mesa de entradas porque era la loca que venía a denunciar al arquitecto, al profesional o al señor que venía impecable a defenderse. Y le creíamos a él. O no investigábamos porque no sabíamos cómo. Decíamos, ¿cómo vamos a investigar esto si no hay testigos presenciales? Como si no hubiéramos estudiado nunca la prueba de indicios. Ahora hablamos de ampliación probatoria, entonces se nos quiere combatir y dicen, no, porque ahora viene este derecho, la ampliación probatoria que quiere conculcar todos los derechos del imputado. Pero no es, y los indicios que usamos para probar otro tipo de delitos, pero estos paradójicamente nunca se proban. No entendíamos que se pueden probar con indicios, con prueba que vamos a ver que se llama de contexto. Y pasa también en la ciudad. Se sancionó hace poco el acoso callejero, pero dentro de ese acoso callejero que se sancionó, que tampoco los fiscales, nada nos parece, o sea, si el otro día me hacían una consulta, bueno, la siguió 2 cuadras a una chica, a una menor, un señor mayor, pero eso no es nada. La siguió 2 cuadras. Si eso no es acoso callejero, la chica estaba muerta de miedo. Pero nos cuesta ver la vulnerabilidad de las mujeres. También tengo un caso que entró por hostigamiento, pero nosotros recalificamos como un agravante que se sancionó también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es en una comisaría que está justo dentro de mi jurisdicción. Una oficial de la comisaría, una mujer policía, dice que el subcomisario le dijo... ¿Cómo era? Lo tengo acá para decirles bien. Sí, me dijeron que sos insaciable. Yo te puedo ayudar. Si querés que te vaya bien acá en la comisaría, sabés lo que tenés que hacer. No una vez, varias veces. La chica vino a denunciar. Bueno, lo estamos investigando. Pero bueno, subcomisario, dije, bueno, llamemos al comisario para declarar. Bueno, y el comisario, adivinen, no van a adivinar, pero que les cuento qué declaró. No, bueno, lo que pasa es que esta chica es una chica complicada, la frase, es una chica muy complicada porque tiene una personalidad fuerte. O sea, ese atributo en un hombre es genial. Un hombre que tenga una personalidad fuerte es buenísimo. Esa personalidad fuerte para el comisario debe tener el subcomisario, que va y la hostiga y la cosa todos los días. O sea, pero que una mujer tenga una personalidad fuerte la hace complicada, y la hace una mala policía. Y la hace que tenga que aguantarse que el subcomisario le diga que es insaciable y que él la puede ayudar. O sea, no son cosas menores. Esta contravención, que tiene una pena de multa de 200 pesos o de tarea de utilidad pública, para esta chica puede ser un antes y un después en su vida. Este maltrato emocional que se ve como, que se naturaliza, que se ve como no grave, ay, ¿qué le puede pasar a esta chica que le digan eso? Que hasta algunos pensarán que se la banque o directamente se van a fijar cómo está vestida. Todo eso es gravísimo y nosotros como operadores de la justicia nos tenemos que dar cuenta.
porque además es acoso laboral, porque además... Bueno, pero ¿qué pasó? A la que cambiaron de dependencia fue a ella. ¿Mm? Al subcomisario no. Eso es gravísimo. Es gravísimo. Y nosotros tenemos que tratar de revertirlo. Tenemos que tratar de revertirlo, y una es dándonos cuenta que la violencia emocional o la violencia verbal, el acoso, no es una pavada. Y puede cambiar la vida de una mujer. Después empiezan las licencias psiquiátricas. Otro mito es que la conducta violenta es algo innato, que pertenece a la esencia del ser humano, al hombre, el hombre que es como un animal, ese deseo. Los hombres son los que se mandan todos videitos, ya sabemos. Las mujeres no. Bueno, hay que cortar con eso también. Me van a matar ahora, me van a decir. Pero en realidad es terrible eso. Se empiezan a ir. Andate. La realidad, ya es demasiado para el doctor. La violencia es una conducta aprendida, un modelo que se va copiando de padres a hijos, por eso hay que erradicarla. Bueno, la violencia física puede ir desde un pellizco, pasando por empujones, puñetazos, patadas, fracturas. No puede dejar de reconocerse a simple vista y, sin embargo, no todas las mujeres lo ven como maltrato. Ya lo dije. Algunas creen que es un castigo o corrección por algo que han hecho o dejado de hacer, se autoculpabilizan. La violencia emocional son los insultos, las amenazas, acusaciones. Los insultos pueden ser desde desvalorizaciones personales, tonta, imbécil, no servís para nada, cosas peores, o la social, puta, fea, vieja, gorda, mala madre. Todo esto lo vemos en los casos y lo deben ver ustedes. El ciclo de violencia, acumulación de tensión, el hombre va acumulando tensión, episodio agudo o estallido de violencia. Durante la acumulación de tensión, acá las mujeres se comportan, eso me lo explicó un especialista, como los niños. Se quedan, y además me lo dijo una víctima también, doctora, porque cuando él empieza a montar en cólera, como podríamos decir, yo me doy cuenta y me quedo chiquitita, y dijo, y cuando se pone como un león, yo me quedo chiquitita, me hago y dejo que se le pase. A veces se le pasa, o esta vez no, porque vino a denunciar. Y ahí se produce el episodio o estallido de violencia. Y esto no lo iba a contar, pero ya que lo tengo acá lo voy a contar. Para que sea un poco más divertido. Ahí está. Bueno, que ya lo hice en otra charla, por eso es medio repetido, pero me parece que y esto es pura verdad, esta señora era una señora grande, más de 50 años, bueno, grande, yo no. No relativicemos, por favor. Yo tengo casi 50, no, re joven, pero digo, no era una chica. Y dice, como un león, bueno, me quedé con esa imagen. A la semana era el Día del Padre y viene la tarjeta del Día del Padre. Y mi marido, que llega hoy a la noche, pues no es dominado, porque van a pensar. Y que me escucha y que venimos los dos viendo todas estas cosas, recibe la tarjeta del Día del Padre y me dice, te va a encantar. Y la tarjeta es, bueno, porque es un colegio, The King of the House, el rey de la casa, y es un león con la cara de mi marido, que me habían pedido una foto, en el medio. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Le expliqué a la maestra, no me entendió, me miraba con cara de esta loca, ¿de dónde salió? Le digo, no, porque el león, que es el rey de la selva, que es el que gruñe, que es el que ataca, que las mujeres, tratemos, bueno. Y me dice, no te preocupes, que para el Día de la Madre te voy a hacer una tarjeta que te va a encantar. Adivinen el Día de la Madre la tarjeta. No, peor. Un gato. Era una princesa. Era una princesa con mi cara, una cinturita de avispa,
Y digo, el estereotipo, por favor, de la mujer linda, con cosas... Porque, ¿qué pasa con la que no cumple el estereotipo? La mamá que no tiene la cinturita de avispa, que no es una princesa, que se va a frustrar, o va a ser una madre, ¿eh? O sea, pero ¿qué es eso? A ver si ya... No me quejé más, pero está mal, me tendría que haber quejado, pero no lo hago por mis hijos. Porque ya los mandé a un colegio así y ahora ya no los puedo sacar, tienen amigos, todo. Pero es un colegio muy tradicional. Entonces, no da, los están educando mal. Los patios del colegio son todos ocupados por varones. Las mujeres están por los pasillos charlando y los varones totalmente dueños del patio, totalmente. No las dejan jugar al fútbol, no las dejan nada. Pero bueno, porque es así, porque ya se dio, es un colegio mixto, pero yo entro cuando voy a las reuniones y veo que está todo copado por varones y las chicas les encantaría jugar, pero están charlando en las escaleras. Bueno, es una lástima. Pero yo tengo una mujer y 3 varones. Los 3 varones tienen todo el patio, pero bueno, que se quejen, no, todos nos tenemos que quejar. Pero yo le digo a las mamás, quéjense, pidan el patio para las mujeres. Y no, tampoco me da mucha bolilla. Pero bueno, volvamos. Lo que quería decir, que ese es el momento que tenemos que ver, este momento de prevención específica, la primera etapa de prevención. Pero no quita que después de la denuncia, nosotros somos, el Poder Judicial, los que no podemos hacer la vista gorda, ¿eh? Y nos tenemos que dar cuenta de esa señora que dice el león, y nos tenemos que dar cuenta de que esa señora, que fue educada como igual que nosotras, puede llegar a perdonar y tenemos que ver qué hacemos con ese pedido de retractación, ¿eh? Y qué hacemos con esa víctima. La luna de miel, ¿qué hacemos con esta luna de miel? El hombre se muestra arrepentido y promete no volver a golpear. Trata de ser amable y busca que otro sea culpable de lo que pasó, siempre. Suplica para no ser abandonado y la mujer cree en sus palabras y aún más es feliz de que él la necesite tanto y confía que no va a volver a suceder. Acá y perdona. La víctima se sitúa en una especial renación de vulnerabilidad, y acá los mismos lazos emocionales, ya lo vimos, dependencia económica, muy grave en algunos casos. Esta es nuestra testigo principal, ¿eh? La testigo principal que nosotros esperamos que sea coherente, que, bueno, cuando preguntamos, bueno, pero aténgase al objeto procesal, me dicen a mí como fiscal. Y la víctima a veces no sabe, me amenaza todos los días, doctora, no sé a qué hora, no sé cuándo, ¿no? Bueno, angustia, mal humor, depresión, sensación de impotencia, intentos de suicidio, insomnio, trastornos de alimentación, dolor abdominal crónico, dolor de cabeza, cansancio, desamparo, sensación de fracaso e impotencia sin confianza en su propia capacidad para entender la situación de violencia que estaría experimentando y encontrarle una salida. Si además de todo eso viene a la justicia y lo primero que decimos, ¿hace cuántos años que está casada? 20. ¿Y por qué no lo denunció antes? Si le decimos eso, la mujer no va a volver más. Pero es lógico, es elemental. Nosotros entramos a comprar un suéter, nos atiende mal la vendedora, nos damos media vuelta y... En una situación mucho más grave y donde están en juego sentimientos y situaciones y que las víctimas son estas y vienen atadas con pinzas, no podemos tener tantas malas prácticas como tenemos, de juzgarlas, de hacer este tipo de preguntas, de juzgarlas. Bueno, ahora vamos a ver más específicamente. Las características de las víctimas a veces están desequilibradas, parecen locas o a veces están locas, Pero ojo con el tema de pedir pericias a las víctimas en todos los casos, porque eso también les encanta a los defensores, Porque como son locas y como todas son locas, imagínense si todas las que a mí me dicen que son locas, o sea, todas le están pidiendo pericia, nosotros pedimos una pericia del imputado y no, nos dicen sí, pero sí le hacen a la víctima. Muchas están medicalizadas, entonces confirman la profecía del agresor,
no saben lo que quieren o lo que necesitan. Muchas veces esperamos determinadas características, expectativas de las mujeres y cuando no cumplen con esas tendemos al rechazo, claro. Nosotras las hemos ayudado, han venido y después vienen y se retractan. Jamás de los jamases tenemos que enojarnos con esas víctimas. No tenemos que enojarnos, no tenemos que juzgarlas, tenemos que entender lo que les pasa. Porque si nos enojamos, esa víctima se va a ir y no va a volver nunca más. Porque esa víctima no entiende, porque la hermana de la víctima no entiende, porque los vecinos no entienden y porque todos le echan la culpa a ella que se casó con el violento y que la culpa es de ella porque eligió mal. En un montón de ocasiones las demandas no se corresponden con el tipo... bueno, a veces también nos pasa a nosotros si la intervención, a veces piden más. Y tenemos que decir la verdad a veces, y eso es una realidad. Nosotros esto no lo podemos hacer, o esto sí, o esto... Después vamos a ver con el tema civil, también les voy a contar un caso en que pedimos en la ciudad, y estamos avanzando con eso, la medida de restricción del hogar, exclusión del hogar, impedimento de contacto y cuota alimentaria, prevista en la 26485, pero en un caso penal. A veces son... ¿Cuánto me queda poco? Sí. Por eso. A veces son desconfiadas, piensan que no les vamos a creer, el hombre violento les hizo creer que su discurso es falso y que a él sí le vamos a creer. Bueno, y él tiene doble fachada, en general es un buen hombre de las puertas hacia afuera, eso lo vimos. Condicionamientos de las víctimas, es más o menos lo mismo. Opinión adversa de la familia, desincentivo de la policía, de los integrantes de la justicia, desconfianza en el sistema de justicia y en las fuerzas de seguridad. Es importantísimo la opinión y la atención de áreas especializadas, psicólogos, asistentes sociales. Por más que nosotros tengamos perspectiva de género, que es fundamental, y si no, no podemos trabajar, también tenemos que tener áreas especializadas, pero no delegar todo en el psicólogo y en el asistente social, porque eso tampoco se puede hacer. El fiscal tiene que tener un conocimiento en un proceso adversarial, tiene que tener un conocimiento personal de la víctima. No podemos leer papeles. En España yo tuve oportunidad de ir a ver juzgados especializados en violencia que están a cargo de jueces, no hay un sistema acusatorio. Y parecía así en el título bárbaro, juzgados especializados en violencia de género. La jueza le tomaba, se sentaba, era una tras otra, una tras otra, una tras otra. En principio está bien, puede ser si tienen muchos casos. Se sentaba la víctima. Yo justo fui a ver una jueza, que tuve mala suerte, que me tocó horrible. Y la jueza no la dejaba hablar. Y lo único que hacía era leer el parte de la policía. Y le exigía a la víctima que ratificara eso. Eso no es nada. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de leer cosas, de leer lo de la policía y hablar con las víctimas y preguntarle a las víctimas, sobre todo si después vamos a ir a juicio con esas víctimas. Como hablábamos hoy, decían, la teoría del caso de la Fiscalía, y para que esa teoría sea eficiente, eficaz, tenemos que conocer de entrada la situación de la víctima y así poder rebatir la teoría del caso de la defensa, que en muchos casos es esta de que es una puta mentirosa y loca. Si nosotros conocemos a la víctima, si la escuchamos, si la miramos a los ojos antes de empezar a escribir y tenemos una atención personalizada con la víctima, nos va a resultar muchísimo más fácil ganar el caso, muchísimo más fácil. Y eso es esta charla, no me pregunten más. Y acá también el tema de la victimización secundaria. Cuando la llamamos muchas veces a declarar, eso puede ser, pasa en la ciudad de Buenos Aires, porque está la OBD, hacen la denuncia primero ahí, después van a un fiscal. Eso es revictimización secundaria, era cuando nosotros la citábamos y archivábamos los casos. O sea, buscábamos prueba para el archivo. Terrible, horrible y que no tenemos que hacer más, una mala práctica. Pero si nosotros entendemos a la víctima, le creemos a la víctima,
le tomamos declaración sacándonos todos esos mitos y prejuicios que les hablé. No miramos cómo está vestida, no miramos si es una loca, ¿no? Preguntamos sobre eso, nos interiorizamos de la situación de la víctima. Eso no va a ser revictimizante, al contrario, la va a empoderar. La víctima se va a dar cuenta que el Poder Judicial le cree, que la entiende, y nosotros le vamos a poder explicar muchas veces a las víctimas que ellas están minimizando y que el señor tome alcohol no es la causa de la violencia y que ella miró de costado al amigo tampoco es justificativo para que él le haya pegado o que él la haya amenazado. Tiene que ser en un lugar adecuado, ojo con la burocracia, la indiferencia frente al dolor, esto de por qué no hizo la denuncia antes, viene ahora, nos molesta, sentirse que el Poder Judicial se sienta, que la víctima se sienta una molestia. Y también el paso del tiempo en la resolución del caso. El paso del tiempo favorece al imputado, obviamente, bueno, o sea, lo refuerza. Obviamente que la defensa por ahí va a tratar de dilatar lo más posible, es su estrategia, pero nosotros tenemos que tratar de que no, porque refuerza y hace que la mujer entre de vuelta en el círculo de la violencia. Si no empoderamos a la víctima, si no la atendemos, si no se le explica las consecuencias y le alentamos para que siga adelante, eso es nuestra función, alentarla para que siga adelante, puede ser que desistan. Eso no debe dar lugar a la retirada de la acusación, sino propiciar un incremento de los medios de prueba. Eso es, más allá de los dichos de la víctima, son indicios, prueba de contexto. Cuando hay un caso, Newbery Greve, que llegó al Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todo el mundo reproduce mal ese caso. Es un caso nuestro, de mi fiscalía, yo fui la fiscal en el juicio oral, y todo el mundo, la defensa lo critica ese caso mucho, porque en realidad lo que llegó al Tribunal Superior y lo que se lee en la sentencia es que se puede condenar solo con los dichos de la víctima. Eso dice alguna de las juezas, tomando como el testigo necesario, el testigo. Pero primero es una sentencia unánime, todos los jueces confirman la condena, es una condena por amenazas, él era profesor universitario, Newbery Greve, lo que no se ve, bueno, y otros de los jueces dicen que en estos casos se debe probar, es recomendable y es imprescindible la prueba de contexto, que son los que asistieron a la víctima cuando hizo la denuncia, pero no, puntualmente no menciona que en ese caso, en el debate, declararon amigas de la mujer que la vieron golpeada en otras ocasiones, declaró el portero que se presentó varias veces en la casa y le abrió el profesor y que dijo que todo estaba bárbaro cuando escuchaba gritos, el 911, o sea, había muchísima prueba de indicios. ¿Quieren llamarlo amplitud probatoria? Bueno, ahí yo no veo la amplitud probatoria, yo veo indicios que me enseñaron a mí en la facultad. Indicios que, ¿qué hacen estos indicios? Hacen a la credibilidad, justamente porque no les creemos nunca, de los dichos de la víctima. Si nosotros investigamos eso, que la víctima diga, me amenazó, tenemos que llevar eso al juez. Y acá la jueza condenó y habló mucho del testimonio de la víctima porque además le creyó, pero estoy segura que le creyó porque escuchó antes toda esta prueba de indicios. No la escuchó solo a ella. Entonces es imprescindible y hay prueba. ¿Es mucho más trabajo? Sí, es verdad. Es mucho más trabajo. Y no estábamos acostumbrados a investigar estos hechos. Entonces ahora, bueno, sí, es terrible porque es más trabajo. Pero estos son hechos y estos son investigaciones que nosotros no podemos disponer. Cuando hablamos de los criterios de oportunidad, serán para otra cosa. Cuando hablamos de la mediación penal, será para los ruidos molestos, será para las amenazas que sí estábamos acostumbrados a investigar, del taxista con el colectivero cuando se chocaban en la vía pública, esas eran, ¿o no? Las amenazas por excelencia, claro. O le pegaba o lo amenazaba, te voy a matar, lo frenaron entre 4, tenemos todos los testigos, tenemos todo, sí, mandemos eso a mediación, por supuesto. Descomprimamos la justicia penal con esos tipos que no se van a ver nunca más la cara. Pero no podemos llevar a mediación a una mujer
que probablemente tiene hijos en común con el agresor, que probablemente no tiene dónde caerse muerta, pero no tiene un peso, que probablemente no tiene dónde dormir esa noche. No podemos. La lógica, ya ni siquiera la perspectiva de género, la lógica nos dice que no podemos, eso sí es revictimización secundaria, institucional, como la quieran llamar, no podemos mediar esos casos. Y eso era lo que, por ejemplo, en la ciudad estábamos acostumbrados, porque es una herramienta re linda la mediación, buena, que descomprime. Pero ¿qué hizo el fiscal general Luis Sebasco? Con buen tino y como política criminal, sacó un criterio general de actuación que nos dijo a los fiscales, no pueden mediar en violencia de género. Imposible mediar en violencia de género. No podemos sentar a dos personas con tal disparidad de poder a que se pongan de acuerdo en qué. En nada. Y eso todavía sigue muy combatido, esta posición. Los jueces que no tienen ningún conocimiento del caso, que nunca vieron a la víctima, que nunca escucharon a la víctima, siguen mandando los casos a mediación. Entonces nosotros tenemos que apelar, un día agarramos una víctima en el pasillo directamente, la encontramos de casualidad, que el tipo la traía de la manito, obviamente, luna de miel, a mediar, y nosotros en la fiscalía la agarramos, se la metimos adentro de la fiscalía y le dijimos, pero la violencia va a ir increyendo. Si vos lo perdonás ahora y vos mediás, obligada por él, y era evidente, y la mujer dijo, sí, pero me trae acá, se desahogó, pero se desahogó porque nosotros la escuchamos y le explicamos, y era elemental que le pasaba eso. Pero si yo digo una causa menos, y listo, la resuelvo con mediación, para mí va a ser mucho más fácil, me voy a ir mucho más temprano a mi casa. Pero no voy a tener la satisfacción que tengo ahora de ser fiscal. Y me siento mejor persona, me siento mejor mujer y me siento que defiendo un derecho humano fundamental. Yo me eduqué en la defensa, trabajé mucho en la Defensoría General de la Ciudad, y cuando concursé para fiscal y gané para fiscal dije, ay, voy a respetar la legalidad. Y ahora, no me gustaba perseguir algunas cosas, pero ahora que defiendo este derecho humano fundamental me siento que estoy feliz de ser fiscal. Feliz de ser fiscal. Bueno. Para tener un tiempo para las preguntas porque no vamos a alcanzar. Sí. Bueno, termino rápido. Agresión, sí, ya, ¿no? Sí, se nos agota el tiempo para hacer preguntas, sí, salvo que suspendemos las preguntas porque después hay que recircular las charlas que continúan. No, esto termino. La prueba, ya lo saben, entrevista a la víctima, no te quedes mirando, denunciá. Esto es la prueba de contexto del femicidio, No, acá no se habla solo de amenazas. ¿Qué pasa con las tentativas de femicidio, con los casos que no se investigan y terminan en femicidio? Para investigar bien un femicidio tenemos que tener perspectiva de género y tenemos que saber todo esto. Y bueno, obviamente tenemos que escuchar a la mujer en su primer denuncia, no esperar. ¿Cuántas veces hemos escuchado femicidios que las mujeres han denunciado previamente? Preguntas estratégicas a los testigos. El testigo viene y dice, si yo le digo, usted vio tal día y me atengo a lo que nos enseñaron del objeto procesal, el testigo va a decir, no vi nada, no sé nada. Y va a ser una investigación totalmente ineficaz. Tenemos que trabajar con el testigo. Es más trabajo, sí, pero tenemos que hacerle entender al testigo que lo que vi, usted la vio otro día esto, no te quedes mirando, el del palié, sí, a la noche sale al palié y me desnuda llorando. Eso es un indicio. Que junto con otros indicios nos van a ayudar a llevarle el caso al juez y que le crea a la víctima. La ley 26.485, por favor, chicos y chicas, es una herramienta fundamental. Dice que le saquemos las armas a los agresores. Tenemos que desarmar a los agresores, aunque la amenaza no... A mí me cuesta también porque al principio, pero ¿la amenazó con arma? No la amenazó con arma, pero la ley lo prevé. Hay que desarmar a los agresores. Y también esto, pedir al juez que escuche a la víctima cada vez que tome una decisión que las afecte. Está en la 26.485. Lo tenemos que pedir. Acá tenemos que pedir cosas que están en la ley. No esperar. Hay que reformar el Código Penal y hay que reformar las leyes. Pero no le tiremos la pelota al legislativo.
tenemos leyes que ya nos dan potestad a nosotros los fiscales para poder pedir cosas. Siempre hay que intervenir, por todos estos motivos les dejo el power a disposición. La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. Convención de Belén do Pará. Muchas gracias. Bueno.